Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gelson, y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Lo siento, no es arrepentimiento. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, y a través de todo el programa estaremos utilizando la Nueva Versión Internacional. Dice allí: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Palabra de Dios. A veces confundimos el remordimiento o un lo siento con el arrepentimiento. Una persona que es atrapada en una mentira o un criminal que es arrestado por su crimen, al momento de ser expuestos, ambos comienzan con un lo siento, que luego viene el remordimiento por lo que hayan hecho. Pero esto no prueba que verdaderamente están arrepentidos. ¿Por qué digo esto? Pues porque un lo siento no es lo mismo que un remordimiento, y el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento, porque tal vez la persona que mintió la próxima vez va a ser más cuidadosa para que no la cojan, y el criminal va a tomar en serio y va a tomar las medidas correspondientes ante su próximo crimen para no ser atrapado. Por eso es que le estoy diciendo que el remordimiento y el lo siento no es arrepentimiento. Leamos lo que nos dice en el libro de Éxodos, capítulo 9 y el versículo 27 sobre el faraón. Dice allí: entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. Pero todos sabemos que hizo el faraón. Seguía oprimiendo más y poniéndole más carga al pueblo de Dios, y nunca se arrepintió verdaderamente de ese pecado que él decía que él y su pueblo reconocían. Sencillamente, él lo que hizo fue reconocer el pecado, pero nunca se apartó de él. Y de eso es lo que se trata el arrepentimiento, que uno lo que tiene que hacer es apartarse de lo que está haciendo. Si cometiste un pecado y vienes delante de los pies de Cristo a pedir perdón, la sangre de Cristo que Él derramó en esa cruz va a ser suficiente para que tú seas perdonado. Pero ese arrepentimiento tiene que venir acompañado de un alejamiento total del pecado que estabas cometiendo. Yo no estoy diciendo que vas a dejar de pecar, porque no va a poder ser así, porque todos estamos en pecado. Pero lo que sí quiero que entiendas es que vas a hacer todo lo que esté a tu alcance con el poder del Espíritu Santo para alejarte del pecado que hayas cometido o que estés cometiendo. Mire lo que nos dice sobre el rey Saúl de Israel. Nos dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 25 lo siguiente: he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero ¿significa esto que él cambió su vida? No. Él continuó haciendo lo que hacía y continuó viviendo su vida como la vivía, para al final tirarla por la borda y terminar en un suicidio, tanto él como sus soldados y sus hijos. La Escritura también nos habla de aquel joven rico que se acercó a Cristo para preguntarle qué tenía que hacer para obtener la vida eterna, y ante la respuesta de Jesús, este se fue triste y con remordimiento, pero no se arrepintió para nada, sino que continuó su vida como la llevaba. El mismo Judas Iscariote, sintió remordimiento luego de que entendió que había cometido el error garrafal de la historia cuando vendió por unas monedas de plata a nuestro Señor Jesucristo. Claro, sabemos que esto estaba escrito y tenía que ser así, pero yo estoy seguro que si él, en vez de remordimiento y el sentirse culpable, él hubiese sentido arrepentimiento y habiendo caminado con Cristo, conociendo cómo era Cristo, si hubiese ido donde era a pedirle perdón, estoy seguro que Cristo lo hubiese perdonado. Pero estaba escrito así de que tenía que suceder. Así que nosotros tenemos que tener muy claro que un lo siento no es suficiente y un remordimiento tampoco lo es. Lo que tiene que haber es un arrepentimiento total.
Nos dice la escritura de hoy, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa que estamos dispuestos a cambiar, estamos dispuestos a alejarnos del pecado. Eso es lo que es verdaderamente un arrepentimiento, un alejamiento. Y esto debe estar claro en el corazón y en las mentes de toda aquella persona que viene con arrepentimiento delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y les repito, no es suficiente un lo siento o un remordimiento, es un arrepentimiento total. Cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos de corazón totalmente todos los días y venir delante de la presencia de Cristo ante el trono de la gracia a pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que reconocer y entender que aun cuando nos arrepentimos, les acabo de decir que estamos propensos a volver a caer. Nuestra condición pecaminosa siempre nos va a llevar a eso. Es por eso que debemos arrepentirnos y pedir perdón todos los días. Recuerden que ayer estuvimos hablando de Proverbios 24, versículo 16, lo voy a leer hoy otra vez. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Palabra de Dios. Leemos cómo el mismo Pablo luchaba por hacer lo correcto y no podía. Romanos 7:19 nos dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Palabra de Dios. Tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. Nos dice Proverbios 28:13 lo siguiente: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Alabado sea Dios. Vamos a volver otra vez a esta segunda parte del versículo. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Alabado sea el Señor. O sea que primero tú te arrepientes de lo que estás haciendo, ahora tú se lo vas a confesar a Dios y luego te vas a apartar. Y cuando tú se lo confiesas a Dios en arrepentimiento, Dios te va a perdonar, pero te tienes que apartar del pecado. Y quiere decir, escúcheme lo que les quiero decir. Si hay un pecado que todos nosotros tenemos que es difícil de soltarnos, Pablo tenía ese aguijón y cada uno de nosotros tenemos un aguijón. No significa esto de que lo vamos a coger de abuso, ¿verdad? Pero por lo general ese aguijón es el que nos hace caer a nosotros. Y por ese aguijón es que nosotros tenemos que venir arrepentidos delante del Señor todos los días y en cada momento, aun cuando lo hayas cometido sin quererlo hacer, como dice Pablo, que hacía lo que no quería hacer y lo que quería hacer no lo hacía, y cuando usted lo haga, tiene que venir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya es un aguijón que está pegado en ti. Y ese aguijón, tal cual, Dios le dijo a Cristo, Cristo le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque su poder se perfeccionaba en él cuando él reconocía que él tenía esa debilidad, y esa debilidad, quien lo llevaba a él a caminar en esa debilidad era el Espíritu Santo de Dios. Por tal razón, ese aguijón que tú y yo tenemos va a permanecer con nosotros hasta que Cristo aparezca en las nubes a buscarnos. Y es ese aguijón el que tenemos que presentarle a Dios todos los días en arrepentimiento para el perdón de ese pecado. No significa que cualquier otro pecado que podamos cometer nos vamos a olvidar de él, porque ese no es un aguijón, ese fue un pecado de hoy. No, jamás, no me malinterpreten. Hay que pedir perdón en arrepentimiento por todos y cada uno de nuestros pecados. Nos dice Jehová en Isaías 43, versículo 25, lo siguiente: yo soy el que por amor a mí mismo borras tus transgresiones y no se acuerda más de tu pecado. Aleluya. Me tengo que reír porque este es el amor y la misericordia de Dios en toda su esplendor. Mire, voy a volverlo a leer porque dice que Él borra nuestras transgresiones y no se acuerda jamás de nuestros pecados. Aleluya. Y eso es posible porque por la persona de Cristo Jesús, su sacrificio. Hermanos y hermanas, ¿estás listo para darle la espalda al pecado y mantenerte perseverando hasta el fin? Si tu respuesta es que sí, entonces ten la seguridad que a través del poder del Espíritu Santo lo podrás lograr. Él te dará la fuerza que necesitas y no te olvides lo que nos dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios, que Dios me los continúe bendiciendo.